Perdón, venía corriendo y llegué recién ahora y abrí la reunión. Ahí vi que me escribieron por la situación en Quilmes, pero no entendí si era de esta semana o de la próxima. ¿Está la persona que me escribió? No. Perdón, no entendí lo de la situación de Quilmes. Alguien me escribió por mensaje qué iba a pasar día a día. Hola, profe, fui yo. Pero no sé si era para esta semana. Cuando entré. No, eso fue la semana esta, ya la semana que viene, el lunes arrancamos con una asamblea, no sé si a la tarde hay una actividad, sé que hay una asamblea que me parece que se va a hacer en 2 horarios, creo que uno va a ser a la mañana, alrededor del mediodía, y el otro probablemente sea entre las 5 y las 7 como vienen siendo. Pero lo que es eso lo que yo te había mandado era esta semana. Semana, sí me pareció. Y el lunes en la asamblea se iba a decidir bien, bueno, qué actividades se planifican. Habían surgido, que yo justo en el mensaje te contesto, de quizás hacer actividades. Sí. Y también ideas de hacer movilizaciones a Bernal, creo que también autopista, pero está como todo en debate en la asamblea. Además está un poco pinchado todo. Yo vengo de filosofía y letras y que está tomada. Pero ya está difícil de sostener la toma, porque además no hay horizonte, no hay ningún evento específico por lo cual se vaya a levantar la toma. Claro. Y como que ya está todo medio pinchado, ¿no? Está difícil de sostener, tipo, está re incómodo dar clases. Hoy llovía encima y había clases públicas. No sé, vine con una sensación de derrota importante. Sí, yo fui a la asamblea del miércoles y se habló mucho, que creo que fue interesante, en el tema particular de la UNCI, que bueno, cerró la carrera de informática, sí, de la licenciatura y la tecnicatura, y creo que parte de la asamblea se habló un poco sobre el tema. Me parece que eso fue interesante y por lo menos en nuestra universidad es como un hito frente a todo, o sea, como una situación que se venía anticipando, bueno, si no hay presupuesto, hay cosas que van a tener que empezar a cerrar y sucedió. O sea, si bien entiendo de que es una carrera que ya venía teniendo sus dificultades, es como que toda la situación presupuestaria es la gota que rebalsa el vaso, siendo que en el caso particular de la UNCI fue interesante y creo que por lo menos es el tema como a debatir que nos compete ahora en estos próximos días, pero sí es cierto que ya se siente un clima como de... derrota. Claro. De derrota, sí. Es terrible. Hay que seguir. Pero sí, al menos en la UNCI, por lo menos en las asambleas se estuvo hablando de eso, de poder hacer convenios con otras universidades que tengan carreras afines para que los estudiantes que siguen en carrera, digamos, o que tienen que recursar materias de primer año puedan seguir sus estudios. Pero sí, la realidad es que se siente ese clima. Por lo menos en la asamblea que estuve participando el miércoles, se veía un poco eso. Sí, cada vez somos menos los que participamos de las asambleas. Yo había propuesto en la asamblea, la última, de quizás hacer actividades de visibilización, pero no de movilizaciones o de protestas, sino de poner, no sé, fue algo que se gestó ahí en lo que era la asamblea, de capaz mostrar lo que hacemos en la universidad, no sé, por ejemplo, enfermería, ir al centro de Quilmes, tratar de hacer, un ejemplo, mediciones de presión, como mostrar servicios a la comunidad que damos los universitarios. Yo lo propuse como una idea para cambiar capaz un poco el modo de protesta, que capaz hasta cierto punto es como que, no sé, el tema de las clases públicas o de los paros, es como que no están teniendo un gran impacto, sino sobre nosotros mismos, o sea, sobre estudiantes que capaz, bueno, se nos complica la cursada, pero también estamos involucrados en lo que es la situación de lucha. A ver, es como que también elegimos participar de todo esto. Los vecinos de Juan estaban re podridos de tener la calle Juan cortada. Están re podridos. Y en definitiva no nos molestás más que a ellos.
qué sé yo. Claro, porque llega un momento en el que capaz somos como, no sé, o sea, las clases públicas adentro de la facultad es como que somos nosotros haciendo toda la movida y quizás siento que no está teniendo el impacto que estaría bueno que tengan. Ayer vi un video de un docente de la Universidad de Lanús, creo que era economista, que se subió al tren, que explicó... sí, y eso está, por ejemplo, está muy bueno, qué sé yo, quizás exhibir lo que hacemos las universidades y lo que podemos como servicio a la comunidad o en lo que podemos quizás ayudar o demostrar a la comunidad para visibilizar y capaz tomar no solo la forma de protesta de la movilización y de la marcha o de las tomas, y también agarrar otros caminos que capaz pueden ser útiles, o sea, se pueden complementar ambas cosas. El corte de calle es como que reafirma una imagen negativa, ¿no? Sobre la universidad. Mientras que... Sí, también más allá de eso, como dice la compañera, también está bueno pensar en las universidades, sobre todo las universidades del conurbano, como un espacio abierto a la comunidad. En la Universidad de Quilmes siempre se han prestado, por ejemplo, talleres para personas que tienen PAMI, para adultos mayores, bueno, todo lo que hacen las compañeras de enfermería, las terapistas ocupacionales también tienen como jornadas súper interesantes, como que son cosas que la realidad, y siento que la universidad siempre tuvo ese propósito de ser útil a la comunidad. Por ejemplo, todo lo que es deportes en la UNCI, yo he ido a hacer deporte en la UNCI y van tipo personas del barrio, o sea, más allá que no sean estudiantes, si bien tenés que ser estudiante para estar ahí, van otras personas que no son estudiantes y la pasan genial igual y van al gimnasio, ahí usan el espacio común igual para todos. Los chicos del Chapa, que es el colegio que está ahí a la vuelta, almuerzan en la universidad, incluso ellos vinieron a bancar algunas movilizaciones que hicimos, como también coincido mucho con Candela esto de mostrar a la universidad como un espacio para la comunidad, que no solamente somos un par de locos cortando una calle, sino de que hay todo un propósito detrás y que la universidad siempre tuvo ese proyecto pensando en la comunidad y bueno, sostenerlo ahora es muy difícil. Y también siento que sumando a esto, creo que ahora lo que hay que ir es por las cosas puntuales, porque hoy cerró la tecnicatura en informática, mañana no sabemos si en biotecnología van a tener pipetas, muestras, los compañeros que estudian ingeniería en alimentos, los laboratorios en cualquier momento en la UNCI y en todo el país van a dejar de funcionar. O sea, yo estuve en una reunión de CONICET y de investigadores y distintos jerarquías de CONICET y la gente que, o sea, fue en medicina, en la UBA en medicina, y la gente con laboratorios está desesperada. Digamos, me di cuenta que están con un nivel de angustia muy superior a los que estamos en humanidades o en ciencias sociales, que en definitiva podés seguir trabajando. Digamos, ellos están, no sé cuál es la situación en Quilmes, porque Quilmes tiene bastante dinero de Quilmes mismo, siempre. Sí, también lo que tiene la Universidad de Quilmes son... La UBA están desesperados, tipo no... Están matando ratones, porque no los pueden mantener, es tremendo. Y la gente que está haciendo doctorados, no puede hacer los doctorados. Sí, igualmente, o sea, psicológicamente de un modo en el cual la gente que me rodeaba no está afectada. Claro. Igual lo que tengo entendido es que la Universidad de Quilmes sí tiene algunas patentes, es como bueno, algo que, un dinero extra que entra por fuera del presupuesto, pero bueno, también es como, sí, ¿cuánto sostenés eso? No. ¿Cuánto tiempo podés vivir de una patente y después nada, empezás a vender cosas? O sea, es como cuando te quedás sin laburo. Primero vendés la heladera, después vendés el horno, después vendés la mesa, después vendés la silla. Una pipeta vale como 30 euros. Una pipeta, no te estoy diciendo... No, es... O sea, las ciencias naturales son las que peor están. Pese a que el discurso es en contra de las ciencias sociales y las humanidades, las ciencias naturales son las que están destrozadas, las que no podés reconstruir. Digamos, lo que se pierde, se pierde. Y también lo que hay es mucho desconocimiento. Por ejemplo, en el posteo que hizo la Universidad de Quilmes sobre que tuvieron que cerrar el primer año de la carrera en informática, había un montón de comentarios que decían, bueno, sáquenle el presupuesto a sociales y van a ver cómo empieza a alcanzar. ¿De qué presupuesto a sociales hablan? No hay tal presupuesto.
O sea, tampoco hay, en la sociedad no hay conocimiento de cómo funciona una universidad, tampoco. No, obvio. Y ahí hay cierta responsabilidad nuestra. Pero bueno, no, es muy difícil luchar. No hay conciencia social. La educación no afecta, es como que no afectara a nadie, pero nos atraviesa transversalmente a todos. Los gremios no se mueven, pasa lo mismo que en los 90. En los 90 pasaba lo mismo. Sí. Hicimos sentadas, yo acompañando a mis hijos, clases públicas, las carpas blancas, 1300 días ahí, los diputados pasaban, como a ellos no lo afecta, pues sí. No tenemos cómo hacer fuerza. Si no hay una conciencia social que no existe ahora, me salvo yo y listo, lo demás no importa. La educación universitaria, ¿en qué me afecta a mí? En nada. Si el transporte para, la gente dice, no puedo ir a trabajar. Si nosotros hacemos paro, cortamos, pasamos a ser ¿cómo se llama? Odiado más que nada, y no nos acompaña. Y no hay una conciencia de que la universidad, la importancia que tiene, atraviesa a todo, a los gremios, al quehacer de mañana. Nadie toman conciencia, esa conciencia de que lo curioso es lo importante. Acá, en otros países las universidades privadas compiten con la universidad pública y vos vas a la pública o a la privada, más o menos es lo mismo. Pero en Argentina, ¿no? Digamos, en Argentina la gente usa la universidad pública, toda la gente, de todos los extractos sociales. O sea, no sé si vas a estudiar, en exactas no es que estudia la gente de bajos recursos, estudia todo el mundo. Y es extraño que no haya percepción en la clase media de eso. O sea, todo el mundo estudió Derecho, la gente que estudió Derecho en la UBA, hay 3 que estudiaron en la UCA. ¿Sí? Y además las carreras más prestigiosas son las públicas. Igual siento que hay muchas personas de clase media alta que el discurso hoy es, bueno, yo me recibí a pesar de tener la cara de tal, bueno, que todos sabemos a quién se nombra, cuando caigo al salón, a pesar de los paros, a pesar del docente que viene y me adoctrina, como que ahora el discurso se transformó en yo me recibí a pesar de la UBA, como que sigue el tanto instalado. Sí, que también gracia, que tiene que ver con eso, decir, sí, yo fui, pero yo llegué más lejos porque superé el paro, superé el adoctrinamiento. O sea, hay cosas muy jodidas en el discurso que se está replicando. Muy raro, sí. Sí, perdón, que también tiene que ver con esto de de que capaz las medidas de fuerzas que elegimos son, paros, movilizaciones, que terminan reforzando esos estereotipos. La otra vez, en una cursada, tuvimos un momento con los compañeros en que salió un montón eso. Para mí, capaz, está bueno estas actividades de visibilizar, de proponernos ir al centro, o capaz Bernal, que es un poco menos amigable, porque la vez que nos movilizamos al centro de Quilmes, o sea, realmente no tenía una persona que nos haya repudiado, que haya hecho algo en contra de los estudiantes, o sea, todos, vos ibas por la calle, la gente aplaudía, cantaba con nosotros, había un apoyo. Yo creo que hay zonas que capaz son un poco más duras, y capaz es ir a demostrar los servicios que se puede, lo que la universidad hace realmente y desde otro lugar de, bueno, o sea, está bien, la universidad sí se hace política dentro de la universidad porque militamos, porque aprendemos a luchar por nuestros derechos, pero también, bueno, que se vea por qué lo hacemos. O sea, que aparte que la comunidad vea lo que la comunidad académica, lo que la ciencia, lo que las sociales, lo que cualquier área de la universidad hace, porque, no sé, a ver, tenemos la licenciatura en enfermería que capaz es la más notable, que la gente sabe y dice, bueno, sí, un enfermero lo ves en la cotidianidad, sabes lo que hace, pero un ingeniero en alimentos también tiene muchísima importancia, un biotecnólogo, nosotros también, capaz es más difícil explicarlo, los de sociales para mí, pero sí. Pero empezar a capaz a demostrar, que siento que es eso capaz lo que falta, demostrar por qué salimos, cuál es la importancia de nuestras carreras, ya quizás
como exhibir, lamentablemente. Ya a la gente no le interpela tanto el discurso de la universidad pública, gratuita, lamentablemente. Y quizás es cambiar las formas de manifestación para ver cómo interpelamos a las personas. El problema de la universidad es que es laica. Y que las universidades privadas normalmente no lo son. Bueno, en este contexto les digo que me imagino que les pasa a ustedes lo mismo. Me cuesta bastante hablarles de cosas teóricas y cosas por el estilo, pero justo esta clase, que igual sí es filosófica y teórica, tiene algunos ribetes que están como conectados con cosas que nos están pasando. Sí. Así que empezamos, así terminamos. Igual creo que es inevitable hablar un poco entre nosotros de lo que está pasando porque, qué sé yo, porque nos está pasando, ¿no? Bueno, ahora van a ver por qué decía esto, ¿no? Porque en definitiva, digamos, hacer filosofía de la ciencia es discutir acerca de la naturaleza de la ciencia. Y discutir acerca de la naturaleza de la ciencia es discutir también acerca de los objetivos de la ciencia. Y tener eso fresco y claro es importante. Y está conectado con todos estos problemas que nos ocurren, que no hay que olvidar que estos problemas nos ocurren a nosotros, pero ocurren en todo el mundo, ¿sí? Con distinto nivel de importancia, de distintas formas. En otros lados ya ocurrieron en el pasado y ya están viviendo el post-apocalipsis, ¿sí? Pero el ataque a la filosofía, el ataque a las ciencias sociales, no es de Argentina nada más, ¿sí? Sino que ocurrió en otros lados y ocurre en otros lados. Y además ocurre en otros lados en donde hay plata, o sea, que todavía es más angustiante, ¿no? En donde el problema no es que no haya plata, sino sencillamente que hay gente que piensa que no hay lugar para este tipo de reflexiones, ¿sí? Y esto se nota un poquitito en algunas de las discusiones que vamos a ver ahora, porque esta es la última clase dedicada a Kuhn, y lo que les voy a contar, bueno, está mal el título, me quedó el título de otra cosa, no es sobre la inconmensurabilidad, lo que pasa es que usé esto para un concurso docente y le cambié el título al slide y me quedó así, perdón. Esperen que no me avanza. Profe, perdón, yo tenía una duda de la bibliografía. ¿El último libro que tuviste de Kuhn es completo? No. Porque dice el libro como que está completo, pero en la bibliografía no detalla el capítulo. Y vi que tiene 384 páginas. No. Lo que pasa es que hay un capítulo en ese libro que se llama igual que el libro, ¿sí? Ahora se los cuento. Esto es lo último que publicó Kuhn, ¿sí? En ese texto, que de hecho es el discurso presidencial en 1990, cuando lo nombran presidente de algo así de la Philosophy of Science Association, y lo que hace en eso que después sale publicado es contar el libro que está escribiendo, ¿sí? El libro que está escribiendo salió publicado el año pasado, creo, o el anteaño, ¿sí? Hasta el anteaño pasado no estaba publicado, o sea, desde el 90 hasta ahora no se había publicado. Pero que ahora salió publicado en esto que se llama The Last Writings of Thomas Kuhn, y en realidad el libro que estaba escribiendo tiene un título mucho más lindo que es La pluralidad de los mundos, ¿sí? Entonces, en el camino de la estructura, que es lo que tienen para leer, que es un capítulo del libro El camino de la estructura, lo que hace Kuhn es contar lo que está escribiendo en este libro que es La pluralidad de los mundos. Pero justo los temas que me interesan a mí no están. ¿Sí? Digamos, son capítulos que no llegó a escribir Kuhn, ¿sí? Con lo cual lo único que hay es el camino desde la estructura. Pero, digamos, el resumen
del prefacio, ¿sí? Porque como son notas personales de Kuhn que tardaron mucho en publicarse porque tuvieron que ordenarlas, etc. En el resumen del prefacio, Kuhn dice algo que a mí me parece que es lindo y que es interesante para entender cuál es el proyecto de Kuhn, que va a ser lo que más vamos a discutir hoy. Él dice, este libro es un retorno a las afirmaciones centrales de la estructura de las revoluciones científicas. Piensen que esto es 1990 y él había publicado en 1960 y pico la estructura. Y a los problemas que planteaba pero no resolvía. En ambas obras se sostiene que es incoherente pensar que los científicos intentaban descubrir verdades objetivas sobre el mundo real. Y lo que dice, que a mí me gusta, es reconocer la naturaleza de esa incoherencia, o sea, reconocer el hecho de que los científicos no buscan la objetividad, sino que algo más parecido a lo que estuvimos viendo que contaba Kuhn en la estructura, no es una crítica a la ciencia, no es una crítica a la objetividad de la ciencia, sino que abre el camino a una reafirmación de la autoridad cognitiva de la ciencia. O sea, para Kuhn, su visión de la ciencia no es una crítica a la ciencia, sino que permite explicar por qué es una autoridad la ciencia y reafirmar esa autoridad. ¿Se entiende el punto? O sea, no es un relativista o un crítico de la ciencia. Bueno, vamos a hablar bastante sobre esto, sobre qué es lo que hacía Kuhn y el contexto en el cual lo escribió y cuáles son el contexto político en el que lo escribió y cosas que van a terminar resonando con el presente de Argentina, de algún modo. Se los prometo. Acompáñenme en esta historia porque al final hay algo conectado con todo esto. Pero empieza súper filosófico, ¿sí? De hecho, lo que empieza diciendo en ese texto es que él se define como kantiano post-darwinista, ¿sí? ¿Por qué kantiano? Porque él piensa que, no sé si se acuerdan de Kant, pero que lo vimos allá hace tiempo, pero básicamente porque acá ya no habla de paradigmas, porque le rompieron tanto los huevos con los paradigmas que deja de hablar de paradigmas, pero dice básicamente que el marco conceptual del paradigma en el que te encontrás, ¿sí? Que a esta altura lo llama léxico, el léxico estructura los fenómenos del mundo que habitas. O sea, es bien kantiano. ¿Sí? Digamos, los conceptos que tenés son constitutivos del mundo que habitas, de los fenómenos que observás, del modo en el que ves las cosas. ¿Sí? Desde luego, digamos, hay algunas partes de ese léxico que son compartidas por todos los humanos, ¿sí? Como pensaba Kant. Perdón, dije otra cosa. Ahora voy a decir eso. Pero lo que está en el aire es otra cosa. Desde luego, dice, hay una cosa en sí o algo así en el mundo, ¿no? Que existe por detrás de nuestro léxico, pero como dice Kant, no es cognoscible, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice Kuhn es que lo que conoces depende de tu léxico y que el sujeto constituye el objeto de conocimiento, ¿sí? En base a una cosa en sí. Solo que ahora se los ilustro como Hanson. ¿Se acuerdan de Hanson? Me quedó muy lindo este gráfico. Es para hacerse una remera. Perdón, estoy hablando de mi propio slide no está bien. Pero no es lindo. Quedó lindo. Bien. Este ve un antílope y este un pájaro. Podría estar 10 minutos haciendo este cambio. Bien. ¿Por qué es postdarwiniano? Básicamente porque, si bien esto es lo que empecé a decir mal, algunos de esos elementos del léxico pueden ser compartidos por todos los humanos, cosas muy generales como la noción de objeto, la noción de tiempo, qué sé yo, esas cosas de las que hablaba Piaget. Hay muchas que son producto de la educación, ¿sí? Esto es una novedad del siglo XX que no estaba en Kant. Para Kant todos compartíamos el mismo léxico, para Kuhn no compartimos el mismo léxico y por eso hay inconmensurabilidad, ¿sí? Por eso hay personas que habitan distintos mundos. ¿Se entiende el punto? Que es más o menos lo que estuvimos viendo. Bien.
pero empieza a ver la inconmensurabilidad distinto, ¿sí? Y esto es lo que yo digo que va a ser interesante. En la estructura, pensaba la inconmensurabilidad, sobre todo la inconmensurabilidad semántica, por el hecho de que, por el holismo semántico. Básicamente porque los conceptos dependen, el significado de los conceptos depende de los otros conceptos en el léxico, y cuando hay una revolución científica, masa deja de relacionarse con fuerza y aceleración y pasa a relacionarse con energía y constante de la velocidad de luz al cuadrado. Por lo tanto, masa cambia de significado. ¿Se entiende la idea? Digamos, la idea es, como cambian algunos conceptos, cambia el significado de los conceptos. Y eso es lo que genera inconmensurabilidad. Esto tuvo un montón de problemas y un montón de gente le discutió, bueno, pero eso quiere decir que todos los conceptos cambian. Y Kuhn decía, no, no cambian todos los conceptos, cambian algunos, pero no podía indicar con claridad cuáles. Entonces, ahora trata de dar una respuesta a cuáles conceptos cambian y cuáles no. Esto quizás es un detalle kuhniano que va más allá de lo... Bueno, esto es algo medio teórico que estamos como vengo de una toma que está fallando y de un fracaso político, me cuesta contarles cosas tan teóricas. Pero bueno, trato de contárselos como por arriba. Básicamente lo que dice es que los conceptos del léxico cumplen con un principio de no solapamiento. ¿Sí? Y eso le va a permitir hablar de la inconmensurabilidad. ¿Qué es el no solapamiento? Básicamente que los conceptos de tu léxico, seas un marxista, seas un biólogo evolutivo, un físico, hay algo con lo que cumplen ese léxico, que es que no se solapan los conceptos. Es decir, que no comparten referentes. ¿Sí? Si en tu léxico está el concepto de perro y el concepto de gato, no hay perros gatos. ¿Sí? Kuhn está completamente convencido de esto, que es muy discutible, ¿sí? Pero a él le parece súper importante. Solamente se comparten referentes cuando tenés un género y una especie, tipo mamífero y gato sí comparten referentes. Pero al mismo nivel, perros y gatos no comparten referentes. Así como no hay oro que sea plata, ¿sí? O agua que sea, qué sé yo qué. Bien, entonces, ya va a permitir hablar de la inconmensurabilidad de esto, todavía no. En la estructura, él había presentado me parece que lo digo después, pero había pensado a la inconmensurabilidad a partir de la idea de que lo que tenías que hacer en una situación de inconmensurabilidad era traducir, ¿no? Era aprender el lenguaje ajeno, traducir y entonces tratar de comunicarte. Pero acá lo presenta como que es justamente lo que caracteriza la inconmensurabilidad es la imposibilidad de traducir. ¿Sí? Básicamente, cuando vos tenés dos paradigmas que se enfrentan, no podés traducir conceptos del otro paradigma a los del tuyo. Y eso es lo que caracteriza la inconmensurabilidad semántica. ¿Y por qué ocurre eso? Básicamente porque cuando vos querés traducir, por ejemplo, cuando vos querés traer el concepto de planeta de Ptolomeo al concepto de planeta de Copérnico, ¿se acuerdan que el concepto de planeta es distinto? ¿Sí? Es distinto en muchos sentidos. Es distinto porque un planeta es una bola de éter perfecta, incorruptible para Ptolomeo, mientras que para Copérnico es una piedra que puedes pisar y que envejece, qué sé yo. ¿Sí? Pero además es distinto extensionalmente, es decir, para Ptolomeo la Tierra no es un planeta y el Sol y la Luna sí son planetas. ¿Se acuerdan? Pues son planetas todos los que giran alrededor de la Tierra. Mientras que para Copérnico el Sol no es un planeta y tampoco la Luna, pero la Tierra sí. ¿Sí? Es decir, cambia la extensión. La extensión son los objetos que caen bajo el concepto. Cambia la extensión. Cuando vos importás la categoría de planeta al copernicanismo de Ptolomeo, lo que pasa es que solapan. ¿Sí? O sea, tienen referentes en común. Hay perros gatos. ¿Sí? Por ejemplo, Saturno es un planeta en el sentido copernicano y es un planeta en el sentido ptolemaico.
Y ese es el solapamiento. Y por esa razón vos no podés traer el concepto y traducirlo, porque se te mezcla con los tuyos, ¿entiendes? Esa es la idea de Kuhn. Bien, se solapan. De hecho, las anomalías se pueden presentar así, ¿sí? Algunas anomalías al menos, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció la nova, ¿se acuerdan de esto? Cuando apareció una nueva luz en el cielo, ¿sí? En parte era un objeto supralunar, porque no cambiaba sus posiciones relativas con las otras estrellas, pero se comportaba como un objeto sublunar, porque apareció y porque había cambio, ¿sí? Entonces uno puede pensar que la anomalía es un objeto que se solapa con las categorías que tenés. Es un perro gato. ¿Se entiende? Si apareciera un perro gato, se te rompe el léxico de la biología, supongamos, algo así. Bien. Entonces, bueno, esto que les decía yo, en el epílogo decía que en situación de inconmensurabilidad que había que traducir, en The Plurality of Words, lo que dice es que no podés traducir. Y eso es lo que caracteriza a la inconmensurabilidad, que entonces, cuando, como historiador o como filósofo de la ciencia, lo que tenés que hacer es volverte bilingüe, ¿sí? O sea, vos no podés traducir a Aristóteles a la física actual, pero sí podés aprender a hablar el lenguaje de Aristóteles. Pero eso te transforma en bilingüe, no en traductor. Lo mismo que pasa con los lenguajes, ¿no? Digamos, si vos sos bilingüe, ¿no? Y hablás francés y hablás castellano, no siempre podés traducir palabras del francés al castellano. Las entendés, pero hay palabras del francés que no son traducibles al castellano, ¿sí? De hecho, Kuhn pone ese ejemplo. ¿Qué sé yo? O sea, deux, en francés, significa suave, blanco, blandito. ¿Qué sé yo? Es un concepto que no tenemos en castellano y que no tenés forma de traducirlo, ¿sí? Ni siquiera puedes hacer una paráfrasis. Tipo, podés hablar del concepto, pero realmente no lo tenés. ¿Se entiende? Algunos sí, si yo digo homesick, ¿sí? Que es como saudade en portugués. No tenemos esa palabra en castellano, ¿no? Que es extrañar la casa. Tenemos una más general, que es nostalgia, ¿no? Pero homesick es nostalgia por el hogar, específicamente. Bueno, vos no tenés esa palabra, pero sí podés parafrasearla. Podés decir, bueno, sí, es como la nostalgia por el hogar, ¿no? Pero hay otras palabras que no las puedes traducir, ¿sí? Que sencillamente, qué sé yo, las podés aprender a usar. Muchas palabras, no sé si les pasa en el inglés, pero hay palabras que son difíciles de traducir. Bueno, y esto es lo que dice Kuhn que pasa. Bien, esto es detalle kuhniano. Acá me pongo más metateórico y me da un poco más de fiaca entrar en este tema, pero no es muy bueno el criterio de Kuhn. ¿Para qué les cuento esto? Solamente para decirles que hay cosas que siguen sin solucionar. O sea, básicamente, ¿por qué Kuhn está hablando de la extensión del concepto? ¿Por qué está hablando del solapamiento? Bueno, básicamente porque en esa época, o sea, si uno, cualquier concepto tiene intención y extensión. ¿Saben lo que es eso? Antes era más fácil porque veían teoría de conjuntos. Seguro que Luis Gilberto vio teoría de conjuntos. ¿Viste teoría de conjuntos, no? En la escuela antes se veía teoría de conjuntos. Ahora ya no se ve teoría de conjuntos. Vos un conjunto lo podés definir por intención o por extensión, ¿sí? Definirlo por intención es dar unas propiedades que si un objeto los cumple, cae en el conjunto. Definirlo por extensión es listar los objetos que caen en el conjunto. ¿Se entiende? Entonces, definir por extensión los Beatles, conjunto de los Beatles, es decir, Paul, Ringo, John y el que me falta, George. ¿Sí? Eso es por extensión. Por intención es dar una descripción que te permita determinar el conjunto, sin nombrarlo, ¿sí? El conjunto de las personas que tocaron en la terraza, bueno, esa no está buena porque había más músicos. El conjunto de músicos que tocaron en el disco Revolver, por ejemplo. ¿Se entiende? No sirve los Beatles, ¿no? Tendría que dar un ejemplo más nuevo. No, igual entendí el de intención porque es por descripción, pero no el de extensión, porque si es algo que no es un grupo.
Bueno, por ejemplo, hay conjuntos que no puedes definir por extensión. El de los números naturales. Okay. ¿Por qué no podés definirlo por extensión? Porque son infinitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no podés. Entonces no queda otra que caracterizarlo por intención. ¿Sí? Bien. Pero el significado tiene estos dos aspectos, la intención y la extensión, o si se quiere, el sentido y la referencia. ¿Sí? Bien. Si vos querés hablar de cómo cambió la intención del concepto planeta en la revolución, tenés que decir que, bueno, para uno eran esferas perfectas de éter, mientras que para el otro piedras. Para uno eran luces que cambiaban sus posiciones relativas, para el otro eran planetas que giraban alrededor del Sol. Bueno, perdón, objetos que giraban alrededor del Sol. Para uno eran sustancias y para el otro eran compuestos de partículas, ¿se entiende, no? Y si querés definir por extensión, tenés que decir, para Copérnico, el Sol, la Luna dejan de ser planetas y la Tierra se vuelve un planeta. ¿Sí? Bien. ¿Por qué Kuhn está hablando de la inconmensurabilidad mirando solo la extensión? Mirando si se solapan las extensiones. Básicamente porque en filosofía del lenguaje y en filosofía de la ciencia se armó mucho quilombo para tratar de entender filosóficamente qué es la intención de un concepto. ¿Sí? No les voy a contar esto porque es meterse súper en filosofía, pero este tipo que se llama Quine escribió 2 dogmas del empirismo criticando las nociones de sinonimia, de intención, etc. Y fue súper popular. Tipo, todos los filósofos, era un yanqui, obviamente, y todos los filósofos de la ciencia se confundieron en esa discusión, se enredaron en esa discusión, ¿sí? En la época de Kuhn, sobre el final de la vida de Kuhn, digo, no quiero hablar del significado de los conceptos, voy a tratar de hablar de la inconmensurabilidad solo mirando lo que es más claro, ¿sí? Que es a qué cosas se les aplica el concepto. ¿Se entiende el punto? De manera general. Tiene cierta importancia que les cuente esto, porque como les estoy hablando de la filosofía de la ciencia, la filosofía de la ciencia vira fuertemente por esa época, ¿sí? Pero eso se los voy a contar más adelante. Básicamente porque la gente se cansa de discutir filosofía del lenguaje, ¿sí? Entonces se transforma en otra cosa la filosofía de la ciencia. Pero eso lo dejamos para más adelante. Bueno, no importa, estos son detalles. ¿Funciona el criterio extensional de Kuhn? No muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede decir 2 cosas, se las cuento rápido, pero básicamente a veces hay solapamientos que no son revolucionarios. Por ejemplo, esto que es lo más triste que pasó en toda la historia de la ciencia, que es que en 2006 se decidió, y pasaron cosas tristes en la historia de la ciencia. Pero esto para mí está en el top 5 de las cosas tristes. Se decidió redefinir el concepto de planeta y Plutón dejó de ser un planeta. ¿No es deprimente? Pobre, ¿por qué me sacaron a Plutón? Digo, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto los astrónomos? Porque estaban apareciendo demasiados planetas. Se empezaron a descubrir planetas a lo loco y en un momento se cansaron de que haya tantos planetas y dijeron, vamos a dar una definición de planeta un poco más restrictiva. En esa definición que dieron, el pobre Plutón dejó de ser un planeta. Y se transformó en un planetoide, en un planeta enano, no sé, una cosa espantosa. Bien. No hay nada relevante en esta, no pasó, no ocurrió una revolución científica, ¿se entienden? ¿No? Se juntaron los astrónomos y votaron definir distintos planetas. Claro, como que un cambio de definición de algo no significa el cambio de paradigma, en realidad. Exacto. Esto obviamente no es un cambio de paradigma. Es sencillamente decir, vamos a usar esta palabra más restringido para que haya menos planetas. Claro, como el cambio en una clasificación no altera una teoría mucho más amplia. Exacto. Pero, si vos traes el concepto de planeta antes del 2006 a después del 2006, solapan. ¿Se entiende, no? Porque son 2 conceptos que van a compartir todos los objetos salvo Plutón. Entonces, solapan. Y ese solapamiento no es signo de inconmensurabilidad. ¿Sí? Ahí está, el solapamiento. Como usé este tema para un concurso docente, me esforcé mucho en los slides. Bien. Que es un buen consejo para darles. Digo, si tienen un concurso docente o algo así,
peleando contra viejos, muestren que saben usar el PowerPoint. Y esta es otra que es un poco más ridícula para mostrar que no es necesario que haya solapamiento para que haya revolución. Es que imagínate que hay un sistema solar muy, muy lejano, en donde solo hay 2 planetas. Perdón, no hay 2 planetas. Solo hay un planeta y una estrella. ¿Sí? Y se da una revolución igual que la de acá, igual que la copernicana. ¿Sí? O sea, tenés un Ptolomeo extraterrestre y un Copérnico extraterrestre. Uno dice que el Sol gira alrededor de la Tierra y el otro dice que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Se entiende? El concepto de planeta para el Ptolomeo extraterrestre es bola de éter incorruptible. ¿Sí? El concepto de planeta para el Copérnico extraterrestre es piedra que gira alrededor del Sol. Es decir, claramente es una revolución igual de fuerte que la que hubo acá. Sin embargo, fíjense lo que es esforzarse para un... Este tipo ¿Pero de... lo ganaste o no? ¿Ganaste o no? Ah. Y me halagaron esto, bueno. Es muy ridículo, perdón, pero es la realidad. La única verdad es la realidad. Si vos importás el concepto de planeta, igual no gané solamente por esto. Porque me lo halagaron. Igual las antenas le dan el toque, profe. Sí, las antenas están muy bien. Cuando vos traes el concepto de planeta de Ptolomeo a Copérnico, obviamente que hay una revolución ahí, ¿sí? Porque cambió lo mismo que cambió. Sin embargo, no solapan. ¿Se ve? Como son solo 2 cosas. Es medio un experimento mental, es medio de nabo hacer experimentos. Perdón, medio de filósofo nabo, como yo, ¿no? Hacer un experimento mental, como lo estoy haciendo ahora, pero muestra el sentido en el cual podría no haber solapamiento y haber revolución. ¿Para qué les cuento esto? No para mucho. Bueno, había otra cosa, pero no importa. Bueno, para ahí se las cuento, porque vimos Darwin. No, se las cuento rápido. ¿Para qué les estoy contando esto? Básicamente porque son cosas que no están resueltas. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, lo que no importa la extensión, lo que importa es cómo determinás la extensión. ¿Sí? Cómo te das cuenta que algo cae bajo el concepto de planeta. ¿Sí? Porque eso cambia. Piensen, para Ptolomeo es que una luz que se mueve entre las otras luces en el cielo, mientras que para Copérnico es algo que gira alrededor del Sol. ¿Sí? Y esos son criterios de determinación distintos. Pero hay un caso más intrigante todavía, que es el de especies. ¿Se acuerdan de este dibujo de cuando vimos Darwin? Digo, esto es una de las revoluciones más fuertes que hubo. ¿Sí? Es tan fuerte como pensar que la luna es una piedra o pensar que es una bola de... Pero es mucho más cercana a nosotros mismos, ¿no? Porque estamos hablando de qué quiere decir ser un Homo sapiens. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan, no? Para Owen, lo que compartían todos los vertebrados era una idea en la mente de Dios, entonces los naturalistas estudiaban la mente de Dios, mientras que para Darwin lo que compartían todos los vertebrados era un ancestro, ni tan perfecto o imperfecto como los bichos que viven hoy. ¿Sí? Este cambio es absolutamente revolucionario. Tipo, casi no hay otro más revolucionario, porque implica cambiar la naturaleza de la ciencia misma. ¿Sí? Sin embargo, el concepto de especie que cambió tanto, no cambió ni la extensión ni los criterios de determinación. De hecho, Darwin le mandaba, o sea, si quería preguntar de qué especie era este bicho, se lo pedía a un tipo que era creacionista. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les cuento esto? Solo porque hoy, esto es 1960, 1990, hoy todavía no hay mucha claridad respecto a cómo hablar de estas cosas.
Son cosas en las que se trabaja todavía. ¿Sí? ¿Pero qué es lo más aceptado ahora? No está claro. Ah. Son cosas acerca de que todavía no se entiende. Digo, es bastante loco porque la filosofía de la ciencia es así. Tipo, hay muchas cosas que no se entienden. No es el terreno de la certidumbre, es el terreno de la confusión en general. ¿Sí? Digamos, entender cómo funciona la ciencia es un tema sobre el cual todavía se piensa. ¿Sí? Por ejemplo, este tema yo no tengo una explicación clara. ¿Sí? En que puedo hablar un montón sobre cómo cambió el concepto de especie, pero no sé cómo masticarlo metateóricamente. ¿Sí? Bien. Vamos acercándonos a lo que les prometí. Yo les prometí que esto se iba a volver más político. ¿Sí? Y acá aparece la cuestión. En el camino de la estructura... mira, esto está mal. En la estructura de las revoluciones científicas... tengo que cambiar este slide, ¿cómo me acuerdo? En la estructura de las revoluciones científicas... apelaba a la evolución darwiniana para hablar del progreso, ¿se acuerdan? Básicamente lo que quería decir es que no había objetivo y no había estándares de evaluación absolutos. ¿Sí? Digamos, eso decía, para eso apelaba a Darwin. Acá también va a apelar a Darwin, pero va a apelar a otra cosa de Darwin. ¿Sí? Va a decir, eso está bien lo que dije, pero hay algo en la estructura que estaba pensando mal. ¿Sí? Y también apelar a Darwin me sirve para pensarlo mejor. ¿Sí? En la estructura, vos tenías eventos de periodos preparadigmáticos del cual salía una disciplina. ¿Se entiende, no? Un periodo de ciencia normal y después revoluciones. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el único modo en el que pueden surgir disciplinas en la imagen esa de la estructura? Básicamente por eventos distintos de preparadigmáticos que logran generar comunidad. Esto, dice Kuhn, pasa por alto el hecho de que lo más típico en la ciencia es que surjan especialidades, que surjan nuevas disciplinas porque surgen nuevas especialidades. ¿Se entiende, no? Vos tenés una disciplina que se divide en dos. Pero eso también es como a cómo se mueve el mundo y la división del trabajo también, o sea, como que es como una revolución que pasó todas las esferas de la vida humana. Seguro. No solo en el pensamiento, en la ciencia, sino también en el mundo del trabajo. Seguro, es la ultra especialización, pero que lo que dice Kuhn, y tiene razón, es que en la ciencia parece que la especialización suma. ¿Sí? Digamos que los miles de enfoques que tenés hoy en el presente logran dar una visión mejor del mundo que el enfoque monolítico de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, lo que dice Kuhn es, quizás hay que pensar la historia de la ciencia como Darwin pensó la evolución, en donde vos tenés una especie que da lugar a subespecies. ¿Sí? Y dice algo todavía, algo muy fuerte, dice, ¿no? O sea, básicamente él dice, si tiene sentido hablar de progreso en la ciencia, la clave es el hecho de que cada vez hay más especialidades. ¿Sí? Si vos tenés que encontrar un patrón de desarrollo de la ciencia, es que antes tenías un enfoque para todo y ahora tenés 10.000 enfoques. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, acá es donde se va poniendo más áspera la cuestión. Dice, la clave de la evolución, entonces, frente a otros enfoques evolutivos como el de Lamarck, es que las especies se dividen en otras especies y la noción clave para que se produzca la especiación en biología es la de aislamiento reproductivo, ¿sí? Que es lo que pasa en el caso de las Galápagos. ¿Se acuerdan? ¿No? Básicamente, la razón por la cual en las distintas islas los pinzones evolucionan por distintos caminos tiene que ver con que las islas están muy separadas entre sí, entonces no hay migración, están aislados, ¿no? Si vos tenés dos poblaciones en las que hay mucha migración, no pasa que se especializan. Las diferencias se borran, ¿se ve el punto? Entonces, Kuhn dice esto, dice, en el progreso científico, igual que en la biología evolutiva,
cada vez hay más nuevas especialidades. Puede ser que también surjan por solapamiento de dos especialidades, dice Kuhn, que es como una hibridación, ¿no? Pero cada vez hay más especialidades. Y, dice Kuhn, la inconmensurabilidad y la incomunicación, ¿no?, que genera la inconmensurabilidad, el hecho de que no te puedas comunicar con el otro, es condición de que surjan especialidades. Del mismo modo que en biología, el aislamiento geográfico es condición de que surjan nuevas especies. ¿Se ve esto? O sea, la inconmensurabilidad en la estructura era una herramienta que el historiador usaba para hablar de cómo se había dado una revolución científica. Mientras que acá es otra cosa. Acá es lo que permite que dos comunidades dejen de hablar entre sí y por lo tanto tengan un periodo de ciencia normal en el cual solo se preocupan de resolver rompecabezas. ¿Sí? Y ya no es una herramienta del historiador, sino es una condición de posibilidad de que haya especialidades nuevas y por lo tanto del progreso científico. Perdón, sino una condición de que haya progreso en la ciencia. ¿A qué les huele esto? ¿Les da alguna sensación o todavía no? Es medio raro porque me hace acordar a la clase que hablamos mucho del relativismo cultural, que era como, bueno, cada sociedad tiene quizás, cada cultura tiene sus propios rituales, símbolos, como que me hace acordar a eso quizás, pero a la vez, no sé, porque ¿cómo es que surge? No sé cómo explicarlo, es medio, lo ibas hablando y lo iba pensando porque no sé cómo explicarlo, es medio confuso, porque dice como que de la división es cuando surgen las especializaciones, pero, o sea, no se supone que en sí la ciencia tiene que estudiar esas, no sé si me estoy explicando bien, esas divisiones, por ejemplo, la sociología estudiando las diversas, qué sé yo, o la antropología estudiando las diversas formas culturales, y lo que él dice no es un poco como contradictorio a eso, no sé si me expliqué bien. Hasta que lo estoy como... A ver si tiene que ver lo que voy a decir ahora. Generalmente, por ejemplo, recuerden los empiristas lógicos. ¿Sí? Decían, tenemos un problema. Hay muchas especializaciones, eso genera incomunicación, ¿sí?, entre los científicos y eso no nos permite comunicar la ciencia a la sociedad. ¿Sí? Tenemos que resolver ese problema con el esperanto que proponían. ¿Sí? Kuhn da vuelta a las cosas y dice, no, la incomunicación, ¿sí?, es la que genera el progreso. No el progreso genera incomunicación. ¿Se ve? Digamos, la incomunicación genera especialidades y genera el progreso. No es que el progreso genera especialidades y genera incomunicación. La incomunicación no es un subproducto del progreso, es condición de posibilidad del progreso. ¿Me siguen? Ahora seguimos hablando sobre esto, ¿eh? Vamos a hablar un rato largo sobre esto. Generalmente se dice que Kuhn aflojó su noción de inconmensurabilidad. ¿Por qué? Y porque antes hablaba de un montón de fases de la inconmensurabilidad, ¿se acuerdan? ¿No? La empírica, la semántica, y termina solo hablando de la semántica, porque en la estructura no señalaba a un grupo específico de conceptos, sino que parecía que era más general, y acá dice, no, esto solamente se aplica a algunos conceptos. Por ejemplo, este autor, Newton Smith, en este libro, titula el libro de Kuhn de revolucionario a socialdemócrata. Tipo como que se volvió más débil con el tiempo, ¿no? Como me decía mi vieja, todos son de izquierda cuando son jóvenes. Y yo, o sea, sigo siendo de izquierda, pero creo que sigue pensándolo. No sé en qué momento va a expirar la frase esa. Bueno,
y es cierto, digamos, uno puede pensar que fue un debilitamiento de esa noción de inconmensurabilidad, y yo creo que no, que al contrario, es darle más importancia a la inconmensurabilidad, pues es condición del progreso. Y la pregunta es esta, si lo que dice Kuhn está bien, ¿qué pasa con los objetivos del empirismo lógico? De generar un lenguaje universal para que se comuniquen los científicos, de palear o sea, no es que estaban en contra de las especialidades, los empiristas lógicos. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de las especialidades en la ciencia. Sí, sería muy raro. Pero estaban tratando de palear un efecto colateral de la especialidad, que es la incomunicación entre científicos. ¿Sí? Ahora, si Kuhn tiene algo de razón, efectivamente la idea de crear una lengua universal, o sea, a la que todo se traduzca, no puede llevarse adelante. ¿Se entiende, no? Porque justamente son inconmensurables y no son traducibles. Y tiene razón Kuhn, o sea, es muy difícil discutirle eso a Kuhn. Pero, ¿qué pasa con el objetivo de comunicar la ciencia, de comunicar a los científicos entre sí? Profe, perdón, pero ahí no sé, o sea, no puede ser, por ejemplo, la creación de los tipos ideales para estudiar, o sea, eso quizás no puede entrar dentro de lo que es una especie, no sé si de lenguaje universal, pero de categorización para comprender los diferentes fenómenos. Hay un montón de herramientas con las cuales uno puede lidiar con el problema de la incomunicación entre científicos. Hay un montón, ¿sí? Pero fíjense lo que dice Kuhn. ¿Sí? Dice, para cualquiera que valore la unidad del conocimiento, ¿en quién está pensando? Unidad del conocimiento. Este aspecto de especialización, divergencia léxica o taxonómica con las consecuentes limitaciones de la comunicación, es deplorable. Pero dice, pero tal unidad puede ser en principio una meta inalcanzable y su enérgica búsqueda podría muy bien poner en peligro el crecimiento del conocimiento. Él lo que dice es que hay discusiones que hay que empezar a dejar atrás y empezar a ponerse como otros anteojos para mirar la ciencia, en realidad, eso es lo que está proponiendo, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que la idea de que los científicos se comuniquen entre sí es absurda y hay que dejarla atrás. Es contraproducente, puede ser peligrosa. Claro. ¿Entiende, no? Enseñarle al físico ciencias sociales, enseñarle al física, ¿qué dije? Quiero decir lo otro y no me sale. Enseñarle ciencias sociales al físico te puede romper la física y las ciencias sociales. Eso está diciendo Kuhn. ¿Sí? Fuerte. ¿Sí? Fuerte, a la vez, es lo que piensan casi todos en el presente. ¿Sí? Las carreras, sobre todo en ciencias naturales, piensan que tenés que especializarte y no perder el tiempo estudiando cosas que no sean lo que tenés que estudiar. En ciencias sociales un poco menos. Por ejemplo, ustedes me tienen a mí como profesor enseñándoles filosofía de la ciencia. Los biólogos no tienen filosofía de la ciencia. ¿Sí? Sencillamente porque te enseñan biología. Quieren sacar de ahí como un biólogo. ¿Sí? Y hay dos preguntas interesantes que hacer. Una que es un poco... es interesante porque muestra cómo la discusión en el momento en el que se escribió la estructura era una discusión explícita, y eso es interesante porque tiene que ver con cómo se constituyó la imagen de la ciencia del presente, ¿sí? Pero es más de la vida de Kuhn, ¿no? Digo, esta posición es una novedad que Kuhn extrae de su estudio de la ciencia, o es algo que ya lo tenía desde el principio, es parte de su ideología personal, o se sigue de sus estudios de la ciencia. Son preguntas que, o sea, no tiene que ver con entender cómo era Kuhn, sino con entender lo que pasó en esa época, ¿sí? Como voy a tratar de mostrarles. Hay varias preguntas interesantes para hacerse. Una es si ese dogmatismo kuhniano, ¿no? La idea de que el científico tiene que ser dogmático y no aprender otras ciencias, ni aprender filosofía, ni aprender historia de las ciencias, ¿está implicado por su marco metateórico o es más bien que él era conservador? ¿Sí? Ojo, conservador con respecto a este punto, a defender el status quo de la ciencia. No es que era
de derecha en Estados Unidos. ¿Se entiende, no? Digamos, con respecto a la política científica. Básicamente, lo que está haciendo Kuhn es defender el status quo. O sea, los empiristas lógicos decían, esto está mal. No podemos tener científicos que no se entiendan entre sí. Él dice, esto está bien. O sea, Kuhn no está criticando la ciencia, está diciendo, esto funciona. ¿Sí? Pero eso, es el hecho de que los científicos sean dogmáticos, sepan solamente de su campo. ¿De dónde sale? ¿Sale de lo que estudió o ya estaba antes? ¿No? Eso es una pregunta que vamos a hacer. Otra es si independientemente de lo que pensara Kuhn, el enfoque de Kuhn sirve para comunicar la ciencia y enseñarla, o solamente te detecta problemas, solamente te señala que es más complicada la cosa de lo que pensábamos. Y la otra, que es como la más personal, es, ¿podés ser kuhniano e iluminista? ¿No? ¿Podés ser kuhniano y pensar que la sociedad tiene que ser formada científicamente, que los científicos tienen que comprender mejor su área y conocer de las otras áreas, y saber historia de la ciencia? ¿Qué sé yo? ¿Podés ser las dos cosas o es contradictorio? Parece que es contradictorio en principio, pero vamos a ver. Bien. Primero, los popperianos leyeron Kuhn y le sacaron la ficha en un segundo. Este es Popper, agarrándose la cabeza después de leer el libro de Kuhn, que no le gustó nada. Yo les dije que a Carnap le gustó el libro de Kuhn. No sé por qué no detectó esto, ¿no? Que es el componente más conservador de la estructura. Por ahí porque en la estructura no está tan claro, pero Popper lo leyó y rápidamente lo dijo, ¿no? Fíjense lo que dice en el libro este que compila. Los popperianos lo invitan a Kuhn a dar una charla, lo critican y Kuhn se defiende, y eso salió publicado en este libro que es La crítica y el desarrollo del conocimiento. Y Popper dice, la ciencia normal en sentido de Kuhn existe. Es la actividad de los profesionales no revolucionarios, del estudioso que acepta el dogma dominante del momento. En mi opinión, el científico normal, tal como Kuhn lo describe, es una persona a la que habría que compadecer, porque se le enseñó mal. Fíjense cómo la enseñanza está siempre como tema principal. ¿Sí? Creo, al igual que otros muchos, que toda enseñanza a nivel universitario, y si es posible antes, debería ser entrenamiento y estímulo al pensamiento crítico. Y repite de nuevo, al científico normal se le ha enseñado mal. Y dice, esto va a resonar en el presente, ha sido víctima del adoctrinamiento. Pero no adoctrinamiento por la razón ridícula, ¿no? Y ni siquiera la entiendo. ¿Por qué dice que las universidades públicas adoctrinan? ¿No? Ni siquiera lo entiendo. Bueno. Y además ponen de ejemplo eso, que hay carteles en las paredes, y los carteles los pegan los estudiantes. Tipo, tenés que sospechar de las universidades que no tienen carteles en las paredes. Bueno, no importa. Pero además, si adoctrinaran bien, no hubiera ganado. Pero además, ¿qué quiere decir? ¿Se adoctrina en qué? ¿En qué se adoctrina? En derecho de la UBA. ¿En qué se adoctrina? ¿En peronismo? Bueno, no tiene ningún sentido. Igual es la genialidad de la derecha de tomar la palabra que en realidad habla de ellos e invertirla, ¿no? Como esto que hay que sacarse el sombrero por la forma en que manejan el marketing y la publicidad y te rompen la terminología de tu marco conceptual. Como pasa con ideología, por ejemplo. Bien. Perdón, me colgué. Kuhn no está hablando de eso. Kuhn está hablando del adoctrinamiento. Perdón, Popper. ¿Cuál es el adoctrinamiento? Es que te vuelvan físico, que te vuelvan marxista, que te vuelvan eso que vas a estudiar. ¿Se entiende? Psicoanalista, que te vuelvan biólogo molecular. Ese adoctrinamiento, ¿no? ¿Por qué ese adoctrinamiento? Porque básicamente te lavan el cerebro. Estamos en la Guerra Fría. Esto ahora vamos a ir sobre eso. Pero la idea, eso está dando vueltas todo el tiempo. ¿Sí? La idea de que te vuelven, te olvidás de que pensás que es la única verdad la tuya, ¿no? Feyerabend, que es... ¿Les hablé de Feyerabend? No me acuerdo.
Feyerabend es un autor muy divertido, escribe muy bien y es un provocador en general. Digamos, es un tipo que provoca mucho en lo que escribe, en el sentido de que siempre dice lo que en el momento era más loco de decir. Pero es el tipo que co-descubrió con Kuhn la inconmensurabilidad. A la vez que Kuhn habló de la inconmensurabilidad y usó la misma palabra, inconmensurabilidad. ¿Sí? O sea, es muy cercano a Kuhn en algunas ideas, ¿no? Básicamente, sobre todo en esta, la idea de que entre Galileo tiene un libro que se llama Contra el método, en el que básicamente defiende que Galileo era menos empirista que los aristotélicos y que había inconmensurabilidad entre los dos enfoques. Y defiende el anything goes, ¿no? Que todo vale, digamos, no hay un método en la ciencia, ni tiene que haberlo, hay que probar con todo, ¿sí? En el momento en el que hoy medio aceptado esto, pero en el momento en el que lo dijo era bastante, rompía bastante con todo. Y esta es la carta personal que le manda Feyerabend después de ver la estructura a Kuhn. Es una carta personal, ¿sí? Dice: es bastante obvio que tu historia, entre comillas, es discurso ideológicamente infectado. ¿Cuál es el criterio de acuerdo al cual distinguís entre historia y prehistoria? Está pensando en la ciencia normal y el periodo preparadigmático, ¿sí? Para esto debes implícitamente referir a algún ideal de procedimiento científico desde el cual medís el progreso. Si te comprendo correctamente, eso es la ciencia normal. Eso es el ideal de la ciencia, ¿no? Cuando la ciencia funciona bien, ciencia normal. Pero nunca decís que es tu ideal. Es lo que debe ocurrir en la ciencia. Por el contrario, insinúas que eso es lo que la investigación histórica te enseña. Y le dice: ¿de qué tenés miedo? Perdón, está traducido al argentino porque me parece más, ¿no? Más impactante. Sí. ¿De qué tenés miedo? ¿De que la gente se oponga si presentás tus creencias en la forma adecuada? Es decir, como creencias acerca de cómo debe funcionar la ciencia. Y le manda esto que me encanta, que sos un médico brujo. Porque no lo entiendo, no sé por qué le dice eso. Sí, bueno, sí lo entiendo, que es porque básicamente porque te quiere engañar, ¿no? Te quiere meter ideología como si estuviera describiendo. Lo cual es lo que los empiristas lógicos, ¿cómo llamaban? Metafísica. Era eso la metafísica. Meter ideología en medio de lo que parece una descripción, ¿sí? En el libro dice algo parecido, Feyerabend. Dice: estaba menos dispuesto, después de decir todo lo que comparte con Kuhn, porque como les digo, compartió un montón de cosas, después dice, me gusta el título, ¿no? Consuelos para el especialista, estaba menos dispuesto a aceptar la ideología general que a mi juicio constituía el telón de fondo de su pensamiento. Esta ideología, así me lo parecía, solo podría albergar la más afectada y obtusa clase de especialismo, que tendería a detener el avance del conocimiento y a incrementar las tendencias antihumanitarias que constituyen una característica tan inquietante de buena parte de la ciencia post-newtoniana. ¿No? Se ve la discusión que hay por detrás de todo esto, ¿no? La discusión acerca de cuál es la política científica adecuada y cuál es la formación del científico adecuada. ¿Sí? Dice: siempre que leo Kuhn me veo turbado por la siguiente pregunta. Se nos presentan aquí unas prescripciones metodológicas que dicen al científico cómo debe proceder, o se nos da una descripción vacía de todo elemento valorativo. Me aventuro a insinuar que la ambigüedad es intencionada, que Kuhn quiere explotar por completo las potencialidades propagandísticas que tiene, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es: Kuhn está defendiendo el status quo. Por eso sus descripciones son prescripciones. Eso pasa siempre que defendés el status quo, ¿sí? Popper, Feyerabend, Carnap, todos estaban preocupados por la ultraespecialización y la incomunicación entre científicos. Kuhn va al revés. Dice: esto está bien. Por supuesto, no es que Kuhn convenció al CONICET de que la ciencia tiene que funcionar así. O sea, no, yo les dije que era influyente, pero no es tan influyente. Eso es el capitalismo.
convirtió a la ciencia en esto. Kuhn nadó con las aguas de lo que de hecho estaba ocurriendo. La respuesta de Kuhn es súper clara. Es, desde luego, que habría que entenderlas de ambas formas a la vez, como descripciones y como prescripciones. Los científicos se conducen de tal y tal manera, esas maneras de comportarse tienen tales y tales funciones esenciales, él cree que son esenciales, en ausencia de otra manera que sirva a funciones similares, los científicos deberían conducirse esencialmente como lo hacen, si lo que les interesa es hacer avanzar el conocimiento científico. Es decir, yo estoy describiendo, pero como las cosas funcionan, mi descripción te está mostrando cómo es que las cosas tienen que funcionar para que funcionen. Contesta algo así de circular. ¿Sí? O sea, perdón, está diciendo un poco como que es necesario pararse ideológicamente desde un lugar para, o sea, como que le reconoce que se está parando en un lugar quizás ideológico, sí, y le dice, y es lo que hay que hacer, inclusive. No, pero lo que dice es, si vos pensás que lo que tiene que hacer la ciencia es lo que de hecho hace, este es el modo en el cual lo hace. Por lo tanto, es el modo en el que debe comportarse. ¿Sí? Porque la ciencia funciona. Eso está diciendo. ¿Sí? El punto de partida de los empiristas lógicos, de Popper, de Feyerabend, es que la ciencia no funciona. ¿Se entiende, no? O sea, estaban incómodos por la situación actual de la ciencia. Mientras que Kuhn dice, no. Esto está en la estructura. No sé por qué Carnap no lo ve. O quizás lo ve y se interesa por otras cosas, pero el periodo de ciencia normal es donde hay progreso acumulativo. El único momento en el que hay progreso acumulativo, según Kuhn, explícitamente, ¿no? La ciencia normal permite que los científicos, el científico dogmático, ¿no? El científico que no ve por fuera de su propio paradigma, resuelva rompecabezas, volviendo al paradigma más preciso y más amplio, y el trabajo, la sofisticación que logra el científico normal es lo que es el fondo sobre el cual surge la anomalía que genera la revolución. Además, en este texto que le estaba contando, Kuhn dice, Popper, tenés razón, el psicoanálisis y el marxismo no son ciencia, ¿no? Contra lo que pensaban los empiristas lógicos. Psicoanálisis y marxismo no son ciencia, pero no porque ponen hipótesis ad hoc o porque no son falsables. Eso pasa en todas las disciplinas, sino porque no tienen un sistema de resolución de rompecabezas, es decir, no tienen ciencia normal. Es decir, la ciencia normal, para Kuhn, incluso es el criterio de cientificidad. La ciencia normal es el científico dogmático resolviendo rompecabezas. ¿Sí? Y finalmente, esas historias oficiales, ¿se acuerdan? Maniqueístas y acumulativas, falsas, que aparecen en los libros de texto, el historiador tiene que tener cuidado de no comprarlas, el filósofo de la ciencia tiene que tener cuidado, pero cumplen un rol. A los científicos hay que seguir contándoselas. ¿Se entiende? En este pedacito de la pluralidad de los mundos dicen, esas historias oficiales son necesarias para la formación de la identidad científica del presente. No lo dice explícitamente. ¿Se entiende, no? O sea, a los científicos tenés que mentirles su propia historia para que aprendan. ¿Sí? Del mismo modo que a los niños hay que mentirles en las escuelas y decirles que Cabral, qué sé yo, qué hizo. ¿Sí? Bien. ¿De dónde sale todo esto? Toda esta pelea entre Feyerabend, Popper y Kuhn. ¿Sí? Este libro, ¿se acuerdan que les recomendé un libro de Reich que salió publicado en Quilmes que se llama Cómo la filosofía de la ciencia, cómo la Guerra Fría afectó a la filosofía de la ciencia? Reich escribió, el mismo Reich, escribió ese libro, escribió un libro de la filosofía de Radiohead, que no leí, pero me parece simpático que 3 cosas que me importan en la vida, este tipo haya escrito un libro. Y escribió que es más nuevo, que es La política de los paradigmas. ¿Sí? Es mejor que el otro, no está en castellano. Es mejor en cuanto a literatura. Es más fácil de leer, el otro es un poco más historiográfico, un poco más aburrido, este es más lindo.
En este libro, Reich lo que hace es contarte, está un joven casi estudiante y su maestro Conan, te cuenta el caldo de cultivo de donde salió la estructura. ¿Sí? Y para eso te presenta a este personaje que fue súper influyente en la filosofía de la ciencia, súper influyente. Es el presidente de Harvard, ¿sí? En el periodo en que Kuhn estudia. Es un personaje, tiene libros bastante buenos que además fueron traducidos al castellano y fue muy influyente sobre Kuhn, pero es un personaje que a casi cualquiera de nosotros nos parece nefasto. ¿Por qué? Porque laburó en la confección del gas mostaza para la Primera Guerra Mundial, que era un gas que, no sé, te derretía la cara, se te caían los ojos, era un espanto. No sé qué era. ¿Alguien sabe lo que era el gas mostaza? ¿No es como un gas pimienta? Sí, pero bueno, mucho peor. Era algo que te hacía mierda cuando te lo tiraban. Pero no sé bien qué te hacía. Y para la Segunda Guerra Mundial dirigió una de las partes importantes de la bomba atómica. Pero además era anticomunista, por supuesto, y un poquito antisemita. ¿Qué sé yo? Con pulero. Pero lo que nos importa es esto, ¿sí? Es algo que, una pelea que ocurrió por el periodo ese de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, que configuró bastante tanto la filosofía de la ciencia como muchas discusiones que tienen que ver con el presente, que es la que existía entre los defensores del pluralismo y la competitividad en la ciencia y los enfoques más marxistas, como el de Bernal, que es un historiador inglés muy bueno, que pensaba que el enfoque del libre mercado en la ciencia era ingenuo, burgués, capitalista y falso, y que la ciencia tenía que ser planeada por el Estado. ¿Sí? Es decir, Conan pensaba que tenía que haber distintos programas científicos y dejar que la ciencia se mueva sola, mientras que Bernal pensaba que la ciencia tenía que ser administrada por el Estado. Y el enfrentamiento acá es el modo en el que se hacía ciencia detrás de la cortina de hierro y el modo en el que se debía hacer ciencia en Estados Unidos. ¿Siguen? Bien, esa pelea configuró muchas discusiones del presente. ¿Sí? Y de hecho es una cuestión no resuelta. ¿Sí? De hecho es la pelea del presente, digamos, si la ciencia tiene que estar administrada por el Estado y si vos tenés que controlar qué se investiga. ¿Se entiende? Digo, es una pregunta que en la cabeza de Milei es como, es una discusión llevada adelante por un imbécil. ¿Se entiende, no? Porque defiende una posición ridículamente extrema. Pero la discusión es compleja. ¿Sí? La discusión de cuánto tiene que intervenir el Estado en las temáticas que se investigan es súper compleja. ¿Sí? Bien. O sea, por suerte a mí no me lo preguntan y yo no tengo que responderlo. Bien, entonces se da este acuerdo raro. ¿Sí? Porque si bien es anticomunista, y como veíamos, Neurath, Frank, Morris, Carnap eran socialistas, ¿sí? Coinciden en el iluminismo, pero por caminos distintos. ¿Sí? Para Neurath, ¿qué era el iluminismo? ¿Qué era formar al ciudadano? Era que tome conciencia de sí. ¿Se entiende? Era condición de posibilidad del camino hacia el socialismo, hacia la sociedad socialista. ¿Sí? Para él, formar al ciudadano era volverlo inmune frente a las ideas totalitarias. ¿Sí? Las ideas de detrás de la cortina de hierro. Esa época, todavía no estamos en la Guerra Fría, estamos como un poquito antes, pero está como el caldo de cultivo, ¿no? La idea de que aparecen profesores universitarios con las ideas rusas. ¿Sí? Y esa pelea que empieza a ocurrir en Estados Unidos y en todos lados. ¿Sí?
7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardean Pearl Harbor y Harvard, pese al enfoque pluralista y no intervencionista de Conan, se pone al servicio de la guerra, se militariza. ¿Sí? Entre otras cosas, se ponen a hacer la bomba atómica. Pero para Conan eso es como un estado que va a haber que superar, digamos, bueno, estamos en guerra. Digo, yo defiendo el liberalismo, pero bueno, en guerra todo cambia, ¿no? Pero tenía la preocupación de cómo salir de ese estado, ¿sí? De cómo la sociedad iba a salir de toda esa militarización y de toda esa bajada de línea militar, ¿no? Cómo ibas a volver a recobrar la cultura liberal, ¿sí? Y para eso pone en marcha un comité para estudiar los objetivos de la educación general en una sociedad libre, ¿sí? Y el resultado de ese estudio, que es lo que ya creía de antes, tipo, se confirmó todo lo que ya creía, como suele pasar con estas cosas, dice estas cosas. Dice, primero está pensando en la formación del científico. En Harvard, Conan armó algo así como el CBC en la UBA, que era educación científica para todo el que pasaba por Harvard, aunque vaya a estudiar Derecho. ¿Sí? O sea, llevaba adelante ese programa. Entonces, lo que decía es que tenías que enseñar la historia de la ciencia, porque los episodios del pasado podía iluminar y vitalizar la ciencia para los estudiantes, y los ejemplos que ponía son los de Kuhn, revolución copernicana, invención de la bomba de aire, descubrimiento del oxígeno. Pero sobre todo era importante mostrar el patrón liberal de la historia de la ciencia, ¿no? Cómo el hecho de que todos discutieran con todos de manera libre es lo que había generado las revoluciones, y mostrando que la convicción y la tolerancia parecen contradictorias, pero en realidad funcionan de manera mancomunada, porque básicamente, digamos, tu enfoque puede estar incorrecto, ¿no? Y hacer historia de la ciencia te permite ser un poco más falibilista, saber que vos mirás el mundo desde un marco conceptual específico y saber que hay otros marcos conceptuales. Entonces, eso te va a volver más inmune frente a las ideas totalitarias, que básicamente te quieren cooptar todo tu... Bueno, ¿me siguieron? Perdón, estoy cansado y me está costando explicar las cosas, pero ¿ya se imaginaron lo que estoy diciendo? Bien. Escribe este libro, que es bastante bueno. Digamos, ¿no? Después de la pintura que les hice del personaje, por ahí les cae muy antipático, pero la verdad es que este libro, que además fue traducido inmediatamente, no sé por quién, en Argentina, me gustaría saber cuál es la historia de eso, porque muy rápido se tradujo en Argentina, dice cosas que después van a influir sobre Kuhn, ¿no? La ciencia no es un repositorio de verdades permanentes o hechos, es una progresión de teorías y experimentos propuestos y ejecutados por científicos escépticos, tratando de refinar o refutar el enfoque de otros. En ese ambiente competitivo surgen nuevas teorías, pero el cambio de marco conceptual implica adoptar marcos conceptuales que son incompatibles con los anteriores, ¿sí? Esta idea kuhniana de inconmensurabilidad uno la puede encontrar en Conan. Bien. Para todo esto, Kuhn es un alumno en Harvard, se recibe, y Conan lo contrata, es físico Kuhn, y Conan lo contrata para trabajar en este curso de historia de la ciencia. ¿Sí? Kuhn se pone a leer historia de la ciencia, se pone a leer Aristóteles por primera vez, piensa lo que les conté, ¿se acuerdan? Piensa, este tipo es un físico pésimo, hasta que de golpe se da cuenta de que el enfoque de Aristóteles tiene bastante sentido. ¿Sí? Hace ese clic y se da cuenta de que era racional Aristóteles. Y que hay distintas formas de ser racional, lo cual es lo que pasa en la inconmensurabilidad ante paradigmas. ¿Me siguen? ¿No? De ahí sale Kuhn. Y Conan es su maestro. ¿Sí? Bien, 1957, los rusos meten el Sputnik en el espacio. Es el único objeto bello que hubo en el espacio nunca. ¿No es re lindo? Esa pelotita con 3 cositas. Todo lo de después es feo, ¿no? Todas las cosas de los astronautas son horribles, pero el Sputnik no. Era lindo. Y Conan y los anticomunistas en general dicen, ven que hay que poner más plata en educación. ¿Sí? Y Kuhn sale para otro lado. Sí, dice, no.
Los rusos pusieron el Sputnik porque son dogmáticos, porque no están pelotudeando. ¿Sí? Y escribe este paper. Da esta charla y escribe este paper que se llama La función del dogma en la educación científica. O sea, en contra del consenso liberal, defendiendo el dogmatismo de los rusos. ¿Me siguen? A los 3 años, ¿no? Dice, critica la idea de científico objetivo y de mente abierta, se ríe de la idea de que el científico tiene espíritu crítico, hace un chiste con eso, dice, eso no es ser un científico, tener espíritu crítico. Dice que los paradigmas, que los trata como ejemplares, digamos, ya la idea de ejemplar estaba acá, cultivan la confianza y el dogmatismo, son excluyentes de otros, son vistos como soluciones de una vez y para siempre, y son constitutivas de las carreras de los científicos. Y el progreso en la ciencia depende de periodos de dogmatismo, el dogmatismo del dogmatismo depende que haya revoluciones. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque no es que Kuhn salió con estas ideas de la estructura haciendo física, historia de la ciencia pura. O sea, la discusión de qué enseñarle a los científicos era la discusión del momento. ¿Sí? Y Kuhn sale con la estructura con absoluta conciencia de que está defendiendo el dogmatismo. ¿Sí? Es decir, que a los científicos no hay que enseñarles ni historia, ni filosofía, ni otras ciencias, y que hay que formarlos en un paradigma específico para volverlos máquinas de resolver rompecabezas. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que hay? Es el presente. ¿Sí? Esto todavía, o sea, exagerado. Es lo que hay. Entonces, ¿el dogmatismo kuhniano es un componente implicado por su marco metateórico o es parte de su ideología personal? Bueno, lo primero que podemos decir es que Kuhn sabía muy bien cuáles eran sus implicaturas desde el vamos. ¿Sí? Lo otro que podemos decir es que tiene razón Feyerabend y tendríamos que distinguir entre lo descriptivo y lo prescriptivo en Kuhn. ¿Sí? Y no necesariamente comprarle lo ideológico. ¿Me siguen? Y después hay varias preguntas que a mí me interesan mucho. Digo, la primera ¿es cierto que la ciencia exitosa ultraespecializada, o sea, concedamos que la ciencia ultraespecializada es exitosa? ¿Sí? Es difícil discutir eso, es difícil ir en contra de la ultraespecialización. ¿Sí? De la cual la carrera de biología de Quilmes es un ejemplo, ¿no? Que ni siquiera se llama biología, se llama biotecnología, o sea, es más chiquitita y más especializada que biología, ¿se entiende, no? Algunos se quejan de eso, ¿saben? Que en Quilmes hubo peleas respecto a cuán especializada tenía que ser esa carrera. Eso fue es la misma discusión que pasa ahora con nuestra carrera, Ciencias Sociales. ¿Que la quieren especializar? A Sociología, sí. Ah, mira. Está el proyecto hace mucho tiempo, pero no... Bueno, pero piensen que Sociología en general es una carrera. Claro, por eso, o sea, la discusión es... O sea, biotecnología o sea, hacen biología molecular directamente en Quilmes. Es muy chiquitito. Es como si se hiciera un tipo de sociología. ¿Sí? Es discutible, digo. De hecho, vieron que les va bien a los biotecnólogos de Quilmes. Es una carrera con prestigio. ¿Sí? Pero la ultraespecialización funciona. Es indiscutible. Ahora, ¿es cierto que la comunidad dogmática es más exitosa resolviendo rompecabezas, que es el modo en el que lo ve Kuhn, que una que no es dogmática? ¿De dónde sacó Kuhn eso? O sea, se entiende la pregunta, ¿no? ¿Es tan claro que el científico dogmático, tipo que piensa que tiene una verdad y que su enfoque no va a caer nunca y que piensa que todo el resto son unos imbéciles, va a resolver más rompecabezas? ¿De dónde sale ese dato? ¿Por qué está tan seguro de ese dato? No sé ni siquiera cómo hacer para contrastarlo.
Se ve y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para saber si eso es cierto o no? ¿Qué comparo? ¿Sí? Pero además, supongamos que eso es cierto. Supongamos que el científico dogmático es más exitoso resolviendo rompecabezas. ¿Resolver rompecabezas es el único objetivo de la ciencia? ¿O hay otros objetivos? Porque si yo pienso que un objetivo de la ciencia es formar al ciudadano, entonces el científico dogmático es peor formando al ciudadano. ¿Entienden lo que digo? ¿Quién dijo que lo único que tiene que hacer? Claro, como que también el problema de fondo tiene que ver con el propósito, con hacia dónde va, o sea, a dónde queremos llegar con esto. ¿No? Digo, y para los empiristas lógicos, un objetivo de la ciencia era formar al ciudadano. Es más, si a mí me preguntas, ¿cuál es más importante de los objetivos? ¿La formación del ciudadano o la resolución de rompecabezas? ¿Qué es la resolución de rompecabezas? ¿Escribir papers? Yo no lo dudo, es más importante formar al ciudadano. Eso es la ciencia. Y la ciencia, el status quo, o sea, es difícil de defender si pensás en ese objetivo. Es un desastre la comunicación de la ciencia con la sociedad. Y estamos llegando al presente en Argentina y en el mundo. ¿Sí? Y una pregunta más, todavía quizás más obvia. ¿Sí? El experimento de dos comunidades, una dogmática y una no dogmática, resolviendo rompecabezas, tiene un grano muy fino. O sea, está mirando solamente las dos comunidades. ¿Sí? Pero vos podés ampliar la cuestión, ¿no? Ampliar la cuestión a toda la sociedad y preguntarte, si los científicos supieran más filosofía e historia de la ciencia, respetaran más a los otros científicos, formaran entonces un estamento, una clase con intereses comunes, porque la falsa conciencia lo que hace es generar grietas, y las grietas siempre van en contra de tu propio, perdón, ustedes son de ciencias sociales, ya lo saben esto, ¿sí? La comunidad rota de los científicos es una comunidad débil, ¿sí? Si los científicos tuvieran una comunidad más fuerte, actuaran estamentariamente o como clase, ¿sí? Pudieran hablar mejor de lo que hacen, pudieran comunicar mejor sus investigaciones. Pregunto, ¿resolverían más o menos rompecabezas? Quizás conseguirían más dinero. Quizás tendrían más respeto de la sociedad. Y quizás, incluso si vos mirás solamente la resolución de rompecabezas, también resolverían más rompecabezas. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? La idea actual de que el científico cabeza hueca debe ser defendido es falsa ideología. Punto, es indefendible. ¿Sí? Y eso es lo que impera, eso es lo que es, así te evalúan en CONICET. No estoy hablando mal de CONICET. Así te evalúa el mundo como científico hoy. ¿Sí? Por la cantidad de papers que escribís. Nada más. ¿Sí? O sea, está diseñado por el diablo el sistema científico en el presente. ¿Sí? No está claro si fue un diablo que existió o es como pasa con el capitalismo, ¿no? Es una cosa que no hay un malo para culpar. No hay ni Milley ni Musk los que crearon esto, ¿no? Sino que es algo más sistémico y más metido en la micropolítica. Y que esté metido en la micropolítica quiere decir que está metido, digamos, ustedes ahora están estudiando, pero si ustedes se quedan en el sistema científico, después van a estar en comisiones evaluando a quién le dan una beca. ¿Sí? Y como pasa siempre con estas cuestiones, ustedes van a generar el sistema. ¿Sí? Y como pasa con este sistema, es muy difícil de salirse. ¿Sí? Cuando estás en una comisión, ya no debería dar descripciones de eso porque se viola confidencialidad, pero cuando estás en una comisión dando becas y tenés que dar
5 becas a 1000 personas, ¿a quién se la das? Al loco que escribió 600 papers. Porque ¿qué vas a hacer si no? Si es lo único objetivo para juzgar. ¿Se entiende el punto? Digamos, y de golpe vos estás reproduciendo un sistema que no te gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de estos sistemas no puedes salir solo. Hay que salir todos a la vez. ¿Se entiende, no? Si no, pierde el que sale solo. Y esto es lo que te atrapa, ¿no? De todas estas cuestiones. Perdón. Y se ve, ¿no? Lo central que es esto hoy. ¿No? Hoy cuando hablábamos nos sentíamos derrotados y no sabemos qué hacer. Como decía Candela, ¿no? Ir a tomarle la presión a la gente en las... Y claro, es la solución, es la única solución, es buena. Perdón, es una buena idea, Candela, no te la estoy criticando, es una buena idea, me gustó cuando la escuché. Y a la vez es como los chicos de la UNA, ¿no? Bailando en... Sí, es como un poco hasta qué punto tenemos que llegar. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hace bailando? ¿Qué hace tomándole la presión? Como científico, ¿qué hace? ¿Por qué necesitan los enfermeros que vayan a tomar la prueba para que la gente se dé cuenta de lo que ya debería saber? Claro. La gente, además, en general, cursó la escuela pública. Estuvo horas y horas. ¿No? ¿Se entiende, no? Vos decís, ¿cómo competís con Twitter? La puta madre, tenés a los pibes metidos en la escuela pública 10 horas por día, desde los 7 años hasta los 18 años, y no les pudiste explicar la importancia de tener ciencia estatal. Tipo, Ari, tenés una falla. Es una falla sistémica, estructural, que no sabemos por dónde agarrar. ¿No? O sea, ¿cómo puede ser que Twitter con 5 minutos te destruya toda la educación pública? Es increíble. Igualmente también otros datos que hablábamos, por ejemplo, yo también estoy cursando teoría sociológica clásica con un profesor que se dedica al Big Data. Lo que más sorprende, por ejemplo, es que no es que hay un descreimiento en la ciencia, porque nuestro país es uno de los más altos, por ejemplo, en vacunación contra el COVID. Sí. O sea, no es que la gente no cree en las vacunas, por ejemplo. No, en nuestro país tenemos... Sí. Eso es lo raro también, de que en la Argentina hay, incluso, el gobierno de Alberto terminó con la peor imagen, bueno, el voto ya está visto, el 56% del país votó en contra de, bueno, a favor de un montón de cosas, pero sobre todo en contra de la gestión de Alberto. Sin embargo, la Argentina es uno de los países con mayor cantidad de vacunados en el mundo y en la región. Entonces, no es que hay un descreimiento de la ciencia o de lo aprendido en las escuelas, en las instituciones, sino de que, bueno, hay un manoseo detrás y hay intereses detrás que hacen degradar ciertas imágenes por sobre otras, porque los datos hoy demuestran, por ejemplo, esto de que sí, el 56% del país votó a Milei, pero otras encuestas dicen de que la gente en realidad está en contra del recorte a la educación, el recorte a los hospitales públicos. Como que también lo que yo creo que nos falta entender es la contradicción que puede existir en una sociedad, y en una sociedad como la Argentina, donde siempre hubo antinomias, donde siempre hubo proyectos políticos que se dedicaron a hacer campañas. Es cierto. Y además los gorilas, perdón, hablo de los gorilas, yo vengo de una familia recontra gorila, y si me rascas un poquitito, no soy peronista, digamos, me encontrás al gorila, ¿no? Porque eso es afectivo, qué sé yo. Digamos, soy racionalmente trosco, pero emotivamente gorila, ¿me entienden lo que digo? Porque me criaron así. Entonces los entiendo muy bien. El gorila hoy tiene tanto odio por no sé qué, que está dispuesto a sacrificar algo que le gusta mucho, que es la educación pública. Es impresionante. Bueno, a pensar por qué perdimos esa capacidad de interpelar, y no la política, sino, por ejemplo, la educación. O sea, cómo te estás retransformando y readaptando a una sociedad que está cambiando, y qué herramientas estás utilizando, porque, a ver, claramente el problema de la escuela es un problema que se viene arrastrando ya hace muchísimo tiempo. Obviamente ese tipo de instituciones cambian gradualmente, pero recontra lento. Sí. Pero bueno, también es además está empezar a ver eso. Además está desfinanciada hace mucho. Y además el desfinanciamiento de la educación pública,
para mí hay que tenerlo en claro. Es como el desfinanciamiento de los trenes. O sea, pasó por un montón de gobiernos y la situación siempre empeoró. ¿Sí? Digamos, y la falta de vacantes en Cava, ¿no? La falta de vacantes de lugares en la educación pública es un goteo que va directo a la educación católica. Porque la única educación, salvo algunos, perdón, no quiero ofender a nadie que sea católico. La educación laica hay que defenderla, tenemos que defender todos. No es que si vos sos judío o católico no estás en contra de la educación laica, es una locura. La educación laica es muy valiosa para todos, porque si vos sos católico, no te gustaría vivir en un país en el que te enseñen otra religión, ¿no? Tenés que respetar las otras religiones. Por ejemplo, yo soy recontrateo, digamos, yo defiendo la educación laica por ateo, pero todos los religiosos debieran aceptar que Argentina es un lugar con gente con distintas creencias y que la educación tiene que ser laica. Pero la única educación subsidiada en Argentina, y esto Milei no le preocupa para nada, es la católica. ¿Sí? De hecho, la religión católica está subsidiada por tantas vías en Argentina que no se puede calcular. Si vos querés saber cuánto del PBI va al catolicismo, no lo puedes calcular porque es un colador, ¿sí? El presupuesto al respecto. Pero, por favor, que no se ofenda a nadie, ¿sí? Si es católico. No estoy peleándome con los católicos. Lo que digo es que la pelea contra la educación pública es una pelea contra la educación laica. La única educación subsidiada, salvo excepciones en Cava, es la educación católica. Mandar a una escuela católica a un pibe, una escuela con comida, vale 10.000 pesos. Tipo, es ridículo. Ridículo. Si lo querés mandar a una privada laica, te sale... No puedo ni calcularlo. No 10.000, 100.000, no sé, eso cuánto más, 10 veces más. ¿Sí? Entonces, hay un goteo. Por eso el problema no es no es el gasto del Estado. O sea, Milei no es un libertario. No es un libertario, lo que le molesta es el Estado laico. ¿Sí? Hay libertarios que les molesta el Estado, pero Milei no es eso. Le molesta el Estado laico. Y eso es una forma de libertarianismo que está dando vueltas por ahí. ¿Sí? Por eso insisto mucho sobre eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, la desfinanciación de la educación pública es no para el kirchnerismo siguió desfinanciando la educación pública con los sueldos. No cambió estructuralmente esa cuestión. ¿Sí? Sí, que es un poco el debate que recién explicabas de los autores, como de, bueno, ¿quién decide la agenda de lo que se estudia, ¿no? Si es el Estado, si tiene que ser como un debate más libre, que en esa libertad sabemos que entran intereses privados, que entra un empresariado, que entran otros actores, entonces nunca es realmente una educación libre. Es un poco el debate que se pone en cuestión en estos momentos, como bueno, si el Estado deja de financiar la educación pública, entonces la idea, ¿cuál es? ¿Quién es el que va a financiar esa educación? O sea, ¿quiénes son? Es terminar agrupándonos y enviándonos a las universidades, a las escuelas, a que termines siendo financiado por un empresariado o por algún sector ideológico y nada, o sea, perdés. Ahí es como funcionan como las universidades católicas, que tenés bajadas de línea. Sí, o sea, verdaderamente se adoctrina. Obviamente. Bueno, qué sé yo, es como un tema muy importante y es donde se nota que estás en la periferia, ¿no? Digamos, cuando hay algo, o sea, en Argentina vos tenés libertad para hacer lo que quieras que no toque los intereses del imperio. Está claro. ¿Cuáles son los intereses esos? Bueno, por ejemplo, no sé, no hay nadie que esté en contra del extractivismo, ¿no? Nadie. No hay nadie que haya puesto nunca un ministro de medio ambiente razonable. Ningún gobierno puso nunca un ministro de medio ambiente que sea razonable, ¿no? Ni siquiera que simule, ¿están de acuerdo, no? Ponen a cualquier idiota en ese puesto. Y esto no, eso es
por afuera de la grieta. ¿Por qué? Y porque eso no se toca en Argentina, ¿no? Y con la educación pública yo creo que pasa lo mismo. Digamos, sencillamente no hay nadie que la defienda. Hay gobiernos que pagaron mejores sueldos, hay gobiernos que pagaron peores sueldos, pero no hay ninguno que cambie la cuestión, ¿no? Que diga esto hay que... O sea, esto tiene que cambiar, ¿no? Tenés que tener un sueldo mucho más importante como docente, universitario, el que sea. Sí, Mateo, levanta la mano porque es una persona súper... Profe, yo me quedé pensando mucho con la cuestión teórica que estabas comentando y la posición de Kuhn. Me quedé pensando y un poco de... ¿Por qué no un poco de polimatía no nos hubiese ayudado en vez de la especialización? ¿Qué sería? En el sentido de, porque un poco nuestra carrera, el plan, la licenciatura en sociales, el plan de estudios explica que parte de esa visión un poco más no tan especializada por esa idea de buscar una manera distinta o no tan... O sea, en ese sentido se para en una postura distinta a la de Kuhn, según lo que entendí. Bueno, es la última pregunta, ¿no? Que es, y si vos tenés estas preocupaciones, ¿no? Digamos, ¿qué podés aprender de Kuhn? ¿Sí? Y para mí hay algunas cosas que aprender de Kuhn, y sobre todo respecto a esto que dice Mateo, ¿sí? Que es lo siguiente. Si aprender una ciencia se parece más a aprender un lenguaje, ¿sí? Hay algo de las materias en humanidades, en filosofía, de esta misma materia, que tiene un serio problema, que es que vos no podés aprender en una materia 50 lenguajes, ¿sí? Y las materias enciclopédicas pueden tener, bueno, no sé cuál es la palabra que usó Mateo, ya se me fue. La dijo, me dije, ¿qué es eso? Y ya me la olvidé. ¿Poli qué? Bueno, las materias enciclopédicas, ¿no? Las materias en donde ves, las ubican porque ustedes tuvieron, ¿no? Ves Weber, Durkheim. Sería como multidisciplinar el paradigma del que parte un poco nuestra carrera. No sé si es porque multidisciplinar implica el diálogo entre tradiciones. Bueno. No, además también hay otras, por ejemplo, la Universidad de San Andrés tiene la licenciatura en Humanidades, donde ahí sí se mezcla la literatura, las ciencias sociales, la política, el análisis de discurso, el arte. Eso es lo interdisciplinar, en llegar a una misma conclusión a través de distintas disciplinas, como es la literatura, el arte. Acá es todo es teoría y en realidad si vos ves plan de estudios sociales es casi sociología. Pero para mí hay algo que aprender, digamos, y es mi experiencia además como cursante de una carrera que es muy enciclopédica, que es filosofía, pero que las ciencias sociales se parecen y las ciencias políticas, antropología, ¿no? Tienen materias que se parecen, que es que hay algo que aprender de las ciencias naturales. O sea, yo cursé biología molecular en biología, ¿sí? Biología molecular tenía una carga horaria de 20 horas semanales. 20 horas. Nosotros no podemos ni imaginarlo. Yo me quería morir. ¿Cómo 20 horas? ¿Sí? En donde, ¿cuántas cosas se ven? Una. En la materia. ¿Pero por qué cursaste biología? Porque yo trabajo en filosofía de la biología. ¿Pero lo hiciste como parte de un doctorado? No, porque para aprender. Ah. Tenía la fantasía de cursar más materias y me mataron, no sé, me destruyó moralmente estar 20 horas. Viven ahí los biólogos, viven en exacta. Entonces, fíjense la diferencia que hay con ver 20 horas semanales por un cuatrimestre de un paradigma a ver 2 horas semanales o 4 horas semanales en un cuatrimestre en el que ves 10 paradigmas. Digo, lo que pasa en las materias enciclopédicas es que no aprendiste ninguno. Y para mí eso es re fuerte. Tipo, no te volviste miembro de ningún... Vas a hacer que nos sigan desfinanciando, que no salga esto de acá. Pero es así, digamos, hay algo que aprender ahí. Ustedes piensen esto, cuando un docente da una clase, hay inconmensurabilidad. O sea, el docente está en un paradigma, el alumno está en otro.
por decirlo de manera simplificada. Hay inconmensurabilidad entre profesor y alumno. Cuando vos le enseñás algo a un alumno, ¿sí? En la versión más verticalista de la situación, lo que le pasa al alumno es que tiene una revolución en su cabeza. ¿Cuántas puede tener en un cuatrimestre? ¿Cuántas? Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la comunicación de la ciencia? Porque vos no podés formar al ciudadano en todos los paradigmas que hay. ¿A dónde voy con todo esto? Que no podés subestimar el problema. Es mucho más complejo de lo que... ¿Qué pasa si lo subestimás? Terminás dando datos. Terminás enseñándole al alumno matemática como se enseña matemática, a resolver problemas sin que se entienda qué es lo que se está haciendo. Yo en física tuve física de Newton. Nadie me dijo que era física clásica lo que estaba teniendo. O sea, me dieron física clásica, nadie nunca me dijo que era física clásica y que estaba refutada. O sea, la física clásica está refutada. Nadie me dijo que lo que estaba aprendiendo ya no se sostenía. Pero ¿qué pasaba? Y se resolvía problemas. Y es lo que le enseñás a los alumnos. Si la comunicación de la ciencia es tan difícil que lo que suele pasar es que tirás datos y datos y datos. Ubican esa comunicación de la ciencia, tipo en los primeros 3 minutos del universo todo estaba en un punto. Si el día es la duración de todo el universo, 1 minuto es lo que estuvieron vivos los Homo sapiens. No sé. Tipo, esos datos. Los jaguares corren a tantos kilómetros, pero los búhos son más rápidos y las chitas son más rápidas, ¿no? Esa imagen de la comunicación de la ciencia tiene que ver con que es muy complejo comunicar ciencia. Se parece más a enseñar lenguajes. Y para claro, mí, pero igual ahí también creo que volvemos un poco a la discusión del objetivo, porque incluso hoy en día en la educación hay una discusión que para mí es válida, o sea, no la comparto, pero es válida, que es de... ¿No viste la típica que dicen, a los chicos no les enseñan a pagar impuestos, no los preparan para la vida? Que bueno, es una discusión válida, pero lo que voy con esto de que hay cosas que son muy difíciles de transmitir, pero lo que creo yo es que si no nos planteamos propósitos y expectativas concretas, todo lo que decimos va como a un barril sin fondo. O sea, vos al pibe le tirás, pero no le enseñás un para qué, no hay un propósito detrás, no hay una trayectoria. Por eso creo que, por ejemplo, en las escuelas técnicas, que sí tienen propósitos más claros, que es, por ejemplo, que vos te recibas en técnico en programación, técnico en electromecánica, técnico en... Incluso hay, por ejemplo, en la provincia de Chubut hay formación muy importante en técnica de administración, tipo administración de empresas, no solo en lo técnico, más desde de que creo que en la provincia de Buenos Aires en realidad es mucho más popular lo técnico de tipo carpintería, electromecánica o más de oficios, pero por eso creo que quien tiene una formación técnica, como es por ejemplo el Chaparral, esos pibes después salen a la vida con otras herramientas, con más posibilidades de trabajo, pero porque hay un objetivo mucho más claro. Y en el cambio, en el resto de la educación, las personas que atravesamos la secundaria haciendo una orientación en sociales, en biología, como que no ves el fin, y entonces ahí es donde está más difícil comunicar, porque si vos no entendés quién comunica y quién es el receptor, y qué le querés transmitir al pibe y a dónde querés que llegue, y sí, es imposible. Estoy de acuerdo. Ya estamos en la hora, así que los libero. Solo digo esto, ¿no? Yo había hecho la pregunta, si querés ser iluminista, podés ser iluminista y cuñano, y yo lo que digo es que si sos verdaderamente iluminista, no podés subestimar el problema. Tenés que saber, ¿no?, que lo compleja que es la actividad que estás encarando. Por lo tanto, si sos iluminista, tenés que ser cuñano, ¿no? Tenés que entender el escollo a superar, que es complejo, ¿sí? O sea, Kuhn no solamente te permite detectar problemas, sino que además yo creo que es útil para pensar algunas soluciones, ¿sí? Mal que le pese. O sea, aunque él no tuviera ese interés. Porque cuando pensás la educación de este modo, tipo, hay algunas cosas que podés sacar que son interesantes. De hecho, creo que muchos de los problemas con los que se enfrentan los didactas se solucionan mejor si haces historia de la ciencia y si aprendés. Y de hecho, hay algo de la educación, bueno, eso que decía, ¿quién era que decía bueno,
hay algo de la educación en ciencias sociales que está bueno, que es bastante histórica, ¿no? Que revisa el origen, y eso te da mucha más conciencia respecto a lo que, al dónde estás parado. Justo ahora en Ciudad de Buenos Aires acaban de cambiar el programa de ciencias sociales y ahora está todo junto. Tipo, ya murió la historia, murió la geografía, por lo menos en Capital Federal va a pasar a ser una sola materia. Como siempre, hay un punto medio, ¿no? Digamos, no tiene que ser ni la educación dogmática del biólogo, ni la educación absolutamente enciclopédica de, qué sé yo, algunas áreas. Es muy distinta la educación en ciencias sociales y naturales, muy distinta. Y realmente para mí hay que detenerse a pensar sobre ese problema, ¿no? Que frenar la pelota, ¿no? Porque estamos como todos metidos en este viaje que no puedes frenarlo, ¿no? De competencia, de competencia loca, sobre todo si te metes en el sistema científico, entras en una competencia del que no puedes parar, porque perdés, ¿se entiende, no? Quedás afuera del sistema científico. Bueno. Tenía algo de cumplí un poco con que hay un tema que es interesante, que no sirve a corto plazo para nada. A corto plazo hay que ir, como dice Candela, hay que salir a medir la presión. Pero bueno, qué sé yo, no hay que olvidar el largo plazo. Sobre todo cuando está siendo derrotado de manera... Son momentos de desesperación, ya son medidas de desesperación realmente. Manotazos de ahogado. Estábamos derrotados. Y ahora estamos viviendo la derrota. Y no digo del partido político, digo como sistema científico universitario. Estábamos derrotados desde el principio de año. Y bueno, el largo plazo es lo que queda. Confiemos en el largo plazo. Buen fin de semana. Estas pálidas. Pásenla lindo. Los libero. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, profe.